Ok, buenos días a todos. Buenos días. Agradecemos a todos, tomen el tiempo para acompañarnos en esta 15ª jornada de verano, ¿no? En donde estamos aprovechando este tiempo en donde nuestros alumnos están descansando, pues han terminado su semestre, algunos han terminado también ya la maestría y aprovechamos estos espacios que tenemos estando en casa y que APM nos avala para seguir compartiendo todo lo que nuestros alumnos han logrado capitalizar en su ejercicio académico. En esta ocasión tenemos una presentación de nuestras participantes de la maestría de niños y adolescentes de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Son alumnas que han cursado 4 semestres, algunas ya terminando, algunas están en proceso, ¿sí? Pero es el grupo que representa la terminación de la generación que ya este semestre logró graduarse como maestras en psicoterapia de niños y adolescentes, por la cual las felicito y agradezco esta compañía que nos dan desde el Centro de Estudios de Posgrado para la presentación, que estoy segura está interesantísima, Ansiedades Infantiles. Es coordinada por Camille Caceró, quien organizará y dirigirá el orden a seguir en la presentación de esta mañana. Gracias a todos. Camila, adelante. Gracias, Ruth. Buenos días y gracias a todos por estar aquí con nosotros. Vamos a escuchar 4 trabajos muy interesantes y el primer trabajo nos lo presenta Karen Axelrod. Su trabajo se llama La relación madre-bebé como fuente de ansiedad. Karen hizo la maestría en psicoterapia psicoanalítica de niños y adolescentes en la Asociación Psicoanalítica Mexicana, ya la terminó. Es licenciada en psicología por parte de la Universidad Anáhuac, México Norte, y tiene 2 diplomados, uno en psicología clínica por parte de la Universidad Anáhuac y otro en problemas psicológicos en la adolescencia, también por parte de la Universidad Anáhuac. Ella es terapeuta emocional de niños y adolescentes y, como les dije antes, su trabajo se llama La relación madre-bebé como fuente de ansiedad. Gracias. Adelante, Karen. Muchas gracias, Camille. Muchas gracias, Ruth, por la invitación y permitirnos compartir con todos ustedes nuestros trabajos, nuestros puntos de vista. Voy a pasarles una presentación. Buenísimo. Bueno, mi trabajo se titula La relación madre-bebé como fuente de ansiedad. Hablar de ansiedad en los niños significa pensar en un pequeño que está sobrepasado en cuanto a sus emociones, principalmente el miedo. La ansiedad se define por la Organización Mundial de la Salud como un estado emocional displacentero que se acompaña de cambios somáticos y psíquicos, que puede presentarse como una reacción adaptativa o como un síntoma o síndrome que acompaña a diversos padecimientos médicos y psiquiátricos. Todos experimentamos un grado de ansiedad que se considera normal. La ansiedad se vuelve patológica cuando el estímulo está ausente. La intensidad es excesiva con relación al estímulo o la duración es injustificada y genera un grado evidente de disfuncionalidad en la persona. ¿Qué sucede con los niños? Básicamente lo mismo. Los niños pueden presentar síntomas de manera distinta a los adultos. Sin embargo, la fuente de la ansiedad es la misma. Es un estímulo tan fuerte que su aparato psíquico no puede regularlo, pero que sale a través del soma, tal vez como la respiración agitada, enojos constantes, morderse las uñas, el pelo, encopresis, enuresis, malestares en el cuerpo como dolores constantes en el estómago o de cabeza, principalmente con los adolescentes, entre muchas otras posibilidades. Al hablar sobre ansiedad, no se puede dejar de lado la angustia. Este término, utilizado popularmente como un sentimiento fuerte y desalentador, es en realidad un motor importante cuando hablamos sobre el desarrollo de la psique en el niño. Existen varios autores psicoanalíticos que a través del desarrollo de sus teorías dan a conocer la raíz de la angustia y la ansiedad. Todas ellas tienen algo en común y es la importancia del vínculo entre el bebé y el cuidador primario. Por ello, me gustaría tocar algunas de ellas y así expandir la mirada acerca de la ansiedad en los niños y de dónde viene.
Melanie Klein, en Envidia y Gratitud, describe la importancia fundamental a la primera relación de objeto del niño pequeño, la relación con el pecho y con la madre. Llega a la conclusión de que si el objeto primario introyectado se arraiga en el yo con relativa seguridad, la base se asienta para el desarrollo satisfactorio del niño. Bajo el dominio de los impulsos orales, el pecho es instintivamente percibido como la fuente de alimento y, por lo tanto, en un sentido más profundo, como origen de la vida misma. Esta íntima unión física y mental con el pecho gratificador restaura en cierta medida la pérdida unidad parental con la madre y el sentimiento de seguridad que lo acompaña. Esto depende en gran parte de la capacidad del niño pequeño para catetizar suficientemente el pecho o la mamila. Así, la madre se convierte en un objeto amado. Existe un cierto anhelo universal por este estado prenatal como una expresión del impulso de la idealización, y la fuente de esta idealización es la fuerte ansiedad persecutoria que surge como consecuencia del nacimiento. La primera forma de ansiedad llega al mismo tiempo del nacimiento, justo cuando el bebé sale del útero, y con ello llega la doble relación con la madre, el pecho bueno y el pecho malo. Complicaciones en el nacimiento aumentan la perturbación de la adaptación del bebé con el exterior, por lo que puede verse en dificultad al momento de obtener nuevas fuentes de gratificación. Entonces, no puede internalizar un pecho primario bueno. Si la madre goza ampliamente con el cuidado del niño o si sufre ansiedad y tiene dificultades psicológicas con la alimentación, serán factores influyentes en la capacidad del niño para aceptar o no la leche, sentir placer o llenarse de ansiedad. Y así se forma un parámetro en la vida del niño, en el cual el pecho bueno es introyectado suficientemente o en el que el pecho malo, la ansiedad, toma la batuta. En algunas conclusiones teóricas sobre la vida emocional del bebé, Klein dice, cuando la ansiedad persecutoria es menos intensa, la escisión es de menor alcance y por lo tanto el yo es capaz de integrarse y sintetizar en cierta medida los sentimientos hacia el objeto. Bien pudiera ser que cada uno de estos pasos hacia la integración solo se produce si en ese momento el amor hacia el objeto predomina sobre las pulsiones destructivas. La tendencia del yo a integrarse puede considerarse, por lo tanto, como una expresión del instinto de vida. La síntesis entre sentimientos de amor y pulsiones destructivas hacia un mismo objeto, el pecho, origina ansiedad depresiva, culpa y necesidad de reparar el objeto bueno dañado, al pecho bueno. Para Klein, entre mayor integración exista entre el pecho bueno y el pecho malo, hay menor escisión, por lo tanto, menores ansiedades persecutorias. Por otro lado, tenemos a Winnicott. En su trabajo Desarrollo Emocional Primitivo, menciona 3 pasos a seguir para el desarrollo óptimo de un bebé. Para él, el ambiente en el que un niño va a crecer es igual de importante que el mundo interno, pues la calidad de relación entre madre y bebé es lo que más influye en el desarrollo emocional del bebé. Los pasos a los que hace referencia son holding, se refiere al sostén, es el primer paso hacia la integración del yo. El sostén o holding, como función principal del cuidado materno, se refiere a la protección del bebé sobre el ambiente. Es el poder proteger de la agresión fisiológica, tomando en cuenta la sensibilidad del bebé, el tacto, la temperatura, el volumen, el tono de voz. Es la rutina diaria del cuidado del bebé. El handling, a través de experiencias repetidas vividas por el bebé, va a permitir el desarrollo de una relación psicosomática en el niño, la capacidad de integrar el cuerpo y la psique. El último paso que propone Winnicott es la adaptación a la realidad, el comienzo de la integración del yo y del self, donde se empieza a experimentar la separación entre el mundo externo y el yo mismo. Atravesando el holding y el handling, el bebé pasa igualmente por etapas de dependencia absoluta y dependencia relativa, en la cual poco a poco el infante genera más movimiento, empieza a gatear, se para, rueda, comienza a explorar el mundo a través de su propio cuerpo,
lo que trae consigo el inicio de la integración psique y soma. Pero al mismo tiempo pueden surgir angustias primitivas, que son parte del desarrollo emocional del niño. Será cómo atraviese estos abundantes sentimientos lo que para Winnicott va a ser la forma de desarrollarse en un futuro. Y por esta misma razón se puede llegar a generar mucha angustia, lo que genera ansiedad en los niños. Una madre suficientemente buena propicia en el niño las experiencias positivas dadas por el ambiente, lo que conlleva a apaciguar las angustias primitivas y a mejorar la experiencia del bebé. En tanto, una madre que en el cuidado del bebé sufre de alguna enfermedad o existe en ella algo que la incapacite en sus funciones maternas, el bebé podrá sentirse desamparado recurriendo a estas angustias. Conociendo el origen de la angustia y ansiedad, de acuerdo a los autores mencionados, existe el trabajo terapéutico con niños, utilizando distintas técnicas para evaluar el mundo interno del niño, siendo el dibujo una herramienta muy valiosa para indagar en este campo. Como se ve en esta diapositiva, los niños dibujan todo lo que sienten, dibujan sus miedos, dibujan a sus familias, situaciones que los perturban, sueños que tienen, pesadillas, todo ellos lo van a dibujar. Y es a través de esta herramienta la que podemos acceder, es una de las muchas que existen, para acceder al espacio interno del niño, para poder trabajar con la ansiedad y la angustia del niño. El trabajo terapéutico con niños resulta bastante útil, ya que es a través del fenómeno de la transferencia en donde se va a desarrollar. Para Winnicott, la transferencia no es cuestión de una buena comunicación o relación, sino en el fenómeno subjetivo repetitivo que se da en la relación paciente-terapeuta y en las condiciones para que se explayen estos fenómenos junto con la interpretación en el momento oportuno. Esta interpretación está dirigida a una porción de la realidad psíquica del paciente, y esto puede relacionarse en algunos casos con una parte de su vida pasada. En el caso de los niños, tenemos que tomar en cuenta que aunque sigan viviendo con sus padres y estos sean objetos reales, existe en ellos ya una historia que se transmite a través de la transferencia. Y es justamente esta relación tan primitiva entre madre y bebé, la cual se va a reflejar en el fenómeno transferencial. La terapia, de acuerdo a Winnicott, es un espacio transicional en el que se permite tanto al analizando como al analista entrar en una zona entre realidad y fantasía, en donde el juego en sí mismo va a dar las herramientas para conseguir la comprensión de la situación del niño, pudiendo desde este lugar generar un cambio. Es la relación terapéutica lo que permite sanar el interior del paciente, encontrando aquí los núcleos de angustia que pueden existir debido a la relación entre el bebé, ahora niño, y el cuidador primario, ahora terapeuta. Muchas gracias. Gracias, Karen, muy interesante. Muy bien, pues después de este trabajo nos va a presentar su trabajo Alicia Saba. Por favor, si tienen alguna pregunta, las vamos a hacer al final. Sin embargo, las vamos a hacer a través del chat, así que si alguien quiere ir escribiendo algo, lo puede ir escribiendo en el chat. Alicia Saba nos va a presentar un trabajo llamado Acerca de la angustia de castración y sus derivados clínicos. Ella es licenciada en Psicología Clínica por la Universidad Anáhuac de México, es maestra en Psicoterapia Psicoanalítica de Niños y Adolescentes por la Asociación Psicoanalítica Mexicana, también ya terminó, y tiene un diplomado en Psicoterapia de Juego, también por la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Así que Alice, adelante, muchas gracias por tu trabajo. Gracias, Camil. Gracias a la PM por invitarme. Mi trabajo, como ya dijeron, se llama Acerca de la angustia de castración y sus derivados clínicos. El aparato psíquico es el concepto que propone Freud para explicar las experiencias subjetivas y para construir una teoría general de sus funcionamientos, normal y patológico, incluyendo el origen y desarrollo de la angustia.
Freud aborda la angustia a través de la distinción intersistémica del aparato psíquico, el registro de la vida psíquica que ocurre de forma inconsciente. La psique se forma a través de las primeras percepciones y vivencias del bebé en la relación con la madre, que se organizan como transcripciones estratificadas. Aquellas percepciones pasan a un nivel más profundo, en el que son retenidas como huellas mnémicas. La primera transcripción a nivel inconsciente. La huella anémica habla del resto, de aquello primitivo e irrepresentable, donde la relación con el objeto era indiferenciada para el sujeto y no había una organización psíquica como tal. Las huellas mnémicas mantienen su investidura a nivel inconsciente, siendo la represión primaria esta primera contrainvestidura que cubre lo sexual y traumático del desarrollo infantil. Ante el trauma aparece la angustia o terror, la que Freud designó libido desviada de su destino. La angustia en sí misma no tiene representación. Es aquella que anuncia el trauma, un exceso e intenso estímulo que no se logra tramitar. Es hasta el modelo estructural donde Freud explica la angustia desde el funcionamiento del yo y su interrelación con el ello y el superyo, así como plantea que la angustia es la que provoca la contrainvestidura frente a la pulsión. En Inhibición, síntoma y angustia, diferencia la angustia realista de la angustia neurótica. La primera por algo externo y real, que da señal de peligro. La segunda desde lo endógeno, donde plantea que los síntomas son creados para evitar la situación de peligro señalada mediante el desarrollo de angustia. El punto de arranque de las neurosis es el vasallaje del complejo de Edipo y el motor de la oposición del yo ante los impulsos es la angustia de castración. El complejo de Edipo es la piedra angular del psicoanálisis. Trata de la sexualidad vivida por un niño en el centro de la relación con sus padres. Es una fábula simbólica del deseo y la prohibición, el drama infantil que se vuelve a representar una y otra vez en la matriz de nuestra identidad sexual. Alrededor de los 3 o 4 años, los niños focalizan el placer en su pene, el órgano más rico en sensaciones que se torna en su objeto narcisista más valorado y despierta curiosidad en niños y niñas. Por otro lado, el concepto del falo tiene que ver con el representante del pene fantaseado e idealizado. Es símbolo de omnipotencia, así como su parte más vulnerable por el peligro de perder. Las sensaciones despiertan el deseo incestuoso hacia el padre del sexo opuesto. Se evocan y se exteriorizan fantasías alrededor de este, así como de los deseos parricidas que despierta hacia el padre del mismo sexo. Se plantean el deseo de poseer sexualmente el cuerpo del otro, el deseo de ser poseído por el cuerpo del otro y el deseo de suprimir el cuerpo del otro. Estos son externalizados en el juego de los niños y en la clínica, entre ellas el típico juego de jugar al papá y a la mamá, conductas exhibicionistas, acariciar y morder a la figura parental, seducir para ser seducido, ser el jefe de familia, casarse con papá o mamá y jugar a la princesa, querer dormir con papá o mamá en su cama, y respectivamente, entre otras. El niño se da cuenta de que las mujeres no tienen pene y ante la idea universal de posesión del falo, se siente en peligro de perderlo. De igual forma, la niña comprueba la diferencia anatómica de los sexos y entra en un estado de decepción y dolor, donde surgen fantasías de haber sido privada del falo y prevalece la envidia. La niña edípica hace un intento por curar su herida narcisista de haber sido despojada del pene al encuentro del padre, con la necesidad de poseer el falo. La niña recibe la negativa del padre de darle el poder absoluto al falo, ante lo cual la niña busca ser el falo, ser el objeto del padre y ser poseída por el padre. Regresa a la madre que vuelve a ser admirada en condición de mujer y se identifica con ella. Toda madre es para su hija un modelo ideal como una temible rival. De nuevo el padre rechaza a la niña como objeto incestuoso, lo que la lleva también a identificarse con él en su parte masculina. Al igual que el niño teme el ataque a su pene y testículos, la niña teme y resiente la idea de un ataque a su cuerpo, sus genitales y órganos reproductivos. La ecuación psicoanalítica cuerpo-falo simboliza al cuerpo sexuado que origina ansiedad de castración ante los impulsos sexuales, muy común durante la pubertad. Con respecto a la feminidad, se consideran ansiedades como la penetración, las fantasías de las relaciones sexuales, la menstruación, el crecimiento de los senos y caderas, el aumento de peso, el embarazo,
y el parto como fantasías inherentes a la castración y el ataque al cuerpo. La ansiedad de castración es visible en el juego, en los sueños, en las fantasías de los niños y en sus relaciones interpersonales, donde se hace presente la rivalidad entre padres y hermanos. El miedo al castigo, a la autoridad, la necesidad de competir y ganar, necesidad de controlar, actitudes derivadas de la angustia de castración y la evidente formación del superyo heredero de la fase edípica. Ante la falta de satisfacción pulsional, la desilusión del niño y la fuerza de la amenaza de castración, junto con las fantasías de muerte alrededor de la misma, deseablemente el complejo de Edipo, sucumbe a la represión y le sigue el periodo de latencia. Si el yo no alcanza más que una represión vaga del complejo edípico, sin la verdadera fuerza del superyo, este continuará subsistiendo en el ello, inconscientemente, manifestando más tarde su acción patógena. El motor de toda posterior formación de síntoma es aquí evidente, la angustia del yo sobre el superyo. El síntoma es indicio y sustituto de una satisfacción pulsional interceptada, un resultado del proceso represivo. Así el yo consigue coartar el devenir consciente con el objetivo de desprenderse de la angustia, que no es producida como algo nuevo a raíz de la represión, sino reproducida como estado afectivo, siguiendo una imagen mnémica preexistente y primitiva. La formación de síntoma se origina a partir de la emoción pulsional afectada por la represión, cuando a pesar de esta última ha encontrado un sustituto desplazado y disfrazado, no reconocible como satisfacción y que ha cobrado el carácter de la compulsión. Tan pronto como se toca con el peligro de la castración, el yo da la señal de angustia e inhibe la pulsión. Si la represión falla, surge el retorno de lo reprimido y el yo de nuevo manda una señal de angustia y echando mano de diversos mecanismos de defensa que derivan en formaciones de compromiso. El conjunto de síntomas provoca la neurosis de los pacientes que se nos presentan a menudo en la clínica ya desde niños. En la formación de la fobia, la angustia de castración recibe otro objeto por desplazamiento y una expresión desfigurada. Por ejemplo, ser mordido por el caballo en la historia del pequeño Hans, que esquiva el conflicto de ambivalencia y permite al yo suspender el desarrollo de angustia relacionada a la castración. En la neurosis obsesiva, origina el síntoma la angustia del yo frente al superyo hostil y castigador, capaz de mutilar y castrar, con la concepción de que el castigo es un eco de la amenaza de castración. Los síntomas son instaurados para evitar la situación de peligro señalada mediante la angustia. Ese peligro es el de la amenaza de castración o algo derivado de ella. Siendo la angustia la reacción del yo frente al peligro, la neurosis traumática se concibe como una consecuencia directa de la angustia de muerte. La pérdida del pecho materno y la expulsión diaria de contenido intestinal se conjugan en cierta forma con la pérdida de partes de su propio cuerpo, ancladas después a la angustia de castración. Se atribuye a la angustia provocada por la separación de la madre, la sensación de desamparo y muerte, el terror sin nombre, el modelo de angustia en el fondo de toda angustia. Asimismo, la estima narcisista del pene se basa en la reunión que dicho órgano promete con la madre por medio del coito, por lo que la amenaza de castración equivale a una nueva separación. La ansiedad de aniquilación se relaciona con la situación traumática en la que la persona se enfrenta a una cantidad de estimulación que no puede descargar o dominar, un fracaso de la autorregulación. Los derivados de esta tienen que ver con temores de ser agobiado, destruido, desamparado, castigado, mutilado, sofocado o ahogado, la pérdida de control, volverse loco, ser destrozado o desaparecer, entre otras. Las experiencias y ansiedades de aniquilación son universales en la primera infancia, donde los peligros psíquicos se experimentan como traumáticos. Por otro lado, fantasías de ser comido se expresan como vehículo simbólico oral de la ansiedad de castración. Desafortunadamente, se presenta a su vez en la clínica casos en que el incesto y la ulterior amenaza de castración no permiten ser reprimidos por los mismos padres, que juegan ese papel de prohibición y construcción del superyo, por lo que devienen en síntomas patógenos primitivos que no superan la sexualidad pregenital, y la terrorífica mutilación y ansiedad de muerte se vive de forma cercana y constante, deviniendo en trastornos incluso de carácter psicótico.
Correlativamente, en casos así, se observan vínculos simbióticos entre niños y sus madres, donde se hace presente a su vez la angustia de separación y la dificultad de lograr un sí mismo diferenciado, así como de aceptar e internalizar las prohibiciones incestuosas que traen consigo la fase fálica. La autoridad del padre o de ambos progenitores, introyectada en el yo, forma ahí el núcleo del superyo, que toma prestada del padre su severidad, perpetúa la prohibición del incesto y así asegura al yo contra el retorno de la investidura libidinosa de objeto. En la clínica actual se hace presente la angustia ante la realidad que impone la pandemia, el acercamiento a la muerte de uno y de otros, que de alguna forma nos hace tocar con la angustia interna de castración. Esta se hace más evidente y se ve ligada con el temor al castigo. Asimismo, los niños en la actualidad tocan de nuevo con las profundidades de la angustia de castración en casa, en la convivencia eterna con los padres con los que se juegan los impulsos sexuales pregenitales y se hace evidente el temor a ser castrado como castigo. La ansiedad de castración se ve reflejada a su vez en la falta de espacio psíquico, que se revela en la falta de espacio físico, y las demandas parentales que se hacen presentes en la convivencia continua, en la continuidad de los vínculos incestuosos y en la dominante exigencia superyoica que toma poder y toca con la terrorífica angustia de castración que nos remite a la angustia de separación del vínculo temprano e inevitablemente a la angustia de muerte. Muchas gracias a todos. Gracias, Alice. Muy bien, bueno, pues ahora nuestro siguiente trabajo lo va a presentar Isabel de Desnois. De ella les voy a decir un poco. Ella concluyó el bachillerato especializado en Filosofía y Letras, realizó estudios superiores en la Facultad de Artes Plásticas, tiene un posgrado en Francia, en Aix-en-Provence, cursó la carrera de Filosofía en la Universidad de la Sorbona, París 4. Hoy es candidato para hacer la formación como psicoanalista en el Instituto de Psicoanálisis Dr. Ramón Parres de la Asociación Psicoanalítica Mexicana y su trabajo se titula Los niños frente a la muerte y nos va a dar la perspectiva filosófica. Muchas gracias, Isabel. Adelante. Buenos días a todos. Buenos días, Camille. Gracias por esta generosa introducción. Gracias, chicas, por su presentación. Gracias, Ruth. Estoy aquí, bueno, cuando se me invitó a presentar este tema de las ansiedades infantiles, el tema es vasto, se lo puede abordar desde muchos espacios. Inevitablemente me puse a pensar en lo que significa la ansiedad hoy para los niños en este presente COVID. Y este pensamiento me llevó necesariamente a hablar de los niños frente a la muerte. Empezaré la presentación hablando desde el punto de vista filosófico, pues la angustia ya es un concepto existente. La palabra angustia reúne varios significados y definiciones, pero es sobre todo una experiencia psicometafísica. Antes de ser considerado como un tema de psicología, la ansiedad ha sido un objeto de reflexión filosófica que tiene sus raíces en la cuestión del ser. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Vamos? ¿Qué es la eternidad? ¿Qué es la nada? ¿La muerte? Etcétera. La ansiedad no es reducible ni a una manifestación psicológica ni a una pregunta filosófica. La ansiedad está en el fundamento de ambos. En filosofía, el tema ha sido tratado por varios autores y particularmente por el existencialismo, por lo que toma el valor de cuestionar la condición humana. La ansiedad es el concepto principal de la filosofía existencialista. El vértigo de la libertad en Kierkegaard, el rechazo de la responsabilidad en Sartre, o incluso la ansiedad existencial del hombre frente al ser en Heidegger. La ansiedad se define en la filosofía como un miedo indeterminado. En psicoanálisis, el tema es elaborado como un conflicto de instancias. Serían estados mentales en conflictos, lo que Freud llamaría la ansiedad neurótica.
diferente de la ansiedad moral. Esta sería este mundo social interno que todos tenemos, donde se orquestan nuestros nuestros mandatos inconscientes. Y ese miedo o vergüenza al fracaso o incluso al castigo, en cualquiera de sus formas, que puede ser el desprestigio, el desamor y los despidos. Hay que identificar claramente una diferencia entre miedo y ansiedad. La ansiedad se distingue del miedo en el sentido en que esta no tiene un objeto específico. La ansiedad es vaga y por lo tanto su naturaleza global es particularmente perturbadora. La ansiedad de muerte frente al COVID. El COVID inevitablemente nos puso a la muerte frente a nuestras puertas. Esta pandemia que ha modificado nuestra conducta de un modo tan radical, no ha hecho sino presenciar ante nosotros un elemento que aparentemente estaba ausente. Llevamos mucho tiempo viviendo sin enemigo, escondiendo a la muerte. Estamos en una sociedad altamente productiva que no ve con placer, no ve con buena luz la presencia de la muerte. La muerte es un obstáculo que lastima al narcisismo contemporáneo, nuestro narcisismo de omnipotencia. Estamos en una sociedad posmoderna, occidental, narcisista, aséptica, normópata, que da muy poco lugar para la subjetividad y para todo aquello que la detiene en su superproductividad. La muerte no nos afecta únicamente por lo que tiene de negativo, tal vez afecta a nuestro sentido de lo positivo en el que hemos estado viviendo, que se expresa en esta sociedad bajo la forma de superproducción, supercomunicación, superrendimiento. La muerte se experimenta hoy como un fracaso, y sin embargo, la meta final de esta carrera es la muerte. Decía Montaigne, un querido pensador francés, que lo habitual frente a la muerte, el remedio vulgar, es no hablar de ella. Pero aquí estamos, redescubriendo que somos mortales. Hablaré del significado y la percepción de la muerte en el niño. Pues en el niño la muerte tiene dos aspectos. Decía Sylvia Blechner que el niño teme la pérdida del amor del otro antes que temer a la muerte. Por eso puede decir cosas como, si me muero mi mamá me mata. Porque lo que teme es perder la protección absoluta del otro. El niño ve a la muerte ante todo como eso. La muerte es universal, no es racional. Fue y sigue siendo el último rastro de ignorancia humana e impotencia ante lo que sigue siendo un enigma del que no se puede escapar. Hablar sobre la muerte es difícil, es doloroso, porque involucra nuestra propia muerte. La relación con la muerte, con la vida, con el cuerpo, con nuestras referencias culturales y religiosas, con nuestra vulnerabilidad de ser mortales y ante todo con nuestra impotencia para poder prevenirla. Si la muerte está dentro del orden de la vida, la cercanía a la muerte es un momento inconcebible. La relación de los adultos a la muerte tiene de tabú lo mismo que la sexualidad. Cuando un niño se ve afectado por la muerte, a menudo manifiesta su vergüenza evidente. ¿Cómo hablarle a un niño acerca de algo que nos escapa tanto?
¿Cómo ponerle palabras a un evento que no podemos explicarnos? ¿Cómo podemos responder las preguntas que nos puede hacer y para las cuales sabemos de antemano que no tenemos una respuesta? Esta vergüenza atestigua el miedo de nosotros los adultos ante la muerte, de este miedo inextricable que incita a permanecer en silencio, para no ser abrumador en nuestro cotidiano. La muerte es insoportable. De la muerte no se puede hablar porque es difícil pensar y sigue siendo para muchos impensable. Hablar con el niño sobre la muerte significa correr el riesgo de ser confrontado con sus reacciones, con nuestras preguntas y también, por supuesto, nos llevará a considerarlo a él como un pequeño hombre mortal. Ocultar la realidad de la muerte de un niño sería, por lo tanto, la defensa definitiva que tendría como objeto proyectar en el niño una imagen idealizada de un niño inmaculado, ignorante, preservado de los sufrimientos de este mundo y a salvo del doloroso conocimiento. Tendríamos entonces un niño inocente e inmortal. Pero los niños no son ángeles, son sexuados. Viven, enfrentan la muerte y un día más o menos distante también ellos mueren. Hablar de la muerte a un niño es más que necesario, es esencial. Los niños no son objetos. Tenemos el deber de hablarles una palabra justa, simple, adaptada a sus capacidades de comprensión y madurez emocional. Pero debemos hablarles con una palabra verdadera, porque este momento que es tan doloroso como parte de su historia. Hacer que la muerte sea un tabú es privar a los niños de experimentarla, de proyectarlos en un mundo ficticio e inseguro, porque toda confianza en el adulto será cuestionada en adelante. La muerte oculta los silencios, lo no dicho, los eufemismos, las metáforas, circunlocuciones, los funerales prohibidos y todas las historias inventadas que buscan preservar al niño de esta realidad no son protectoras. Estamos todos de acuerdo que una amenaza establecida es mejor que una amenaza fantasma, intangible y muy estresante para el niño. Por eso, nombrar el problema es también desmistificarlo. Hablar sobre el coronavirus, la enfermedad, la muerte, pero también hablarles por qué nos preocupa a nosotros los adultos. El niño sabe a quién acaba de perder, pero todavía no sabe lo que perdió al perderlo. Un ser humano tiene que elegir seguir siendo lo que es, pese a morir, o vivir dejando de ser. Estas dos frases de Michel Amuse y Sylvia Bleichmer me llevaron a la reflexión y pensar que el miedo a la muerte nos está matando. Aquí estamos. Y la humanidad entera ha tomado como misión salvarnos a todos. Y para esto, los estados nos tienen confinados, las actividades detenidas, los planes cancelados. Nos sometemos sin retroceder al estado de emergencia. Aceptamos sin decir una palabra la restricción de nuestros derechos fundamentales. Y es toda una sociedad la que entra en una gran cuarentena. En este estado de terror ante la muerte, estamos sacrificando todo aquello por lo que vale la pena vivir. Entre ellos, estamos sacrificando algo fundamental, el otro. ¿Dónde queda pues la alteridad? Me pregunto, en medio de esta historia del COVID, ¿dónde la dejamos? La peculiaridad del otro es que designa al otro, al alter ego. El otro es el otro yo, que a la vez
Es similar y sin embargo es diferente a mí. Por lo tanto, es sujeto, otra conciencia y otra como esta, la postura, la que me permite reconocerme a mí. Hoy, el coronavirus está llevándonos a considerar al otro también como un peligro, como un posible transmisor de quien debemos distanciarnos. Hössler hablaba y nos decía que por el cuerpo del otro, cuyos movimientos, gestos son análogos al mío, noto la existencia de una vida psíquica similar a la mía. Es lo que se llama, lo que él llamará el sentimiento originario de coexistencia y más tarde llamado la intrasubjetividad. ¿Cómo sostener esta intersubjetividad hoy en medio del coronavirus? Me pregunto, ¿qué pasará con el niño cuando el cuerpo del otro se perciba como amenazante? Cuando la cercanía signifique el contagio y eventualmente la muerte. Y sin embargo necesitamos al otro vitalmente. Necesitamos del contacto, de la mirada, de la expresión, de los gestos, para desarrollar nuestras facultades intelectuales y emocionales. Privados de la otredad del individuo, se hunde el ser humano en un desfiladero desintegrante. Para tener alguna verdad sobre mí, tengo que pasar por el otro, decía Jean-Paul Sartre. Pero ¿cómo atravesar al otro cuando se nos impone una distancia? ¿Cómo leer a través de la máscara la expresión psíquica del otro? Me pregunto qué sucederá cuando descubramos el nuevo protocolo de salud para la reapertura de las escuelas. ¿Cómo este espacio familiar de los niños se transformará prácticamente en una prisión? Lo estamos viendo, lo pudimos apreciar en Europa al final del desconfinamiento, al inicio del desconfinamiento. Me imagino que todos los niños querrán volver a ver sus amigos, pero ¿saben acaso que ellos no podrán jugar con ellos? O tal vez ni acercarse a ellos. ¿Volverán a una escuela abarrotada de reglas y prohibiciones? Me pregunto si es consistente imponerles tantas reglas en la escuela que a la vez serán rotas una vez que crucen la puerta, al integrarse con otros miembros de su familia. ¿Qué imagen desarrollarán los niños de sí mismos? De pronto verán a todos los adultos que los rodean en la escuela enmascarados y que se les ordena no tocarlos. Las amenazas y las sanciones no tardarán en caer. Me temo que junto con ellas también caerá la culpa. Si quisiéramos hacer que los niños fueran maníacos, psicorrígidos desde el jardín de infantes, creo que no podríamos hacerlo mejor. Tal vez hay que prepararnos para las siguientes terapias que están causando esta eminente experiencia que provoca una enorme ansiedad. La ansiedad de separación, el retroceso de las adquisiciones sociales de independencia en los niños, el miedo, por supuesto, a vincularse al otro, pues el otro de hoy es percibido como una amenaza, el miedo de no cumplir las normas y de traer el virus a casa, la ansiedad por la situación familiar, los duelos, el desempleo, la recesión económica. Habrá que preguntarse también dónde estarán psíquicamente estos padres para afrontar este COVID, dónde están hoy. Pensar en los estados filosóficos de la mente de los padres y cómo estos van a transmitirlo a sus hijos y estos últimos metabolizarlos dentro de ellos. Por supuesto, nadie quiere la aparición de los nuevos casos que surgieran en las escuelas, pero me pregunto, ¿quién se responsabilizará de los trastornos psicológicos que causará estos protocolos tan rígidos? La fobia escolar, trastornos de conducta y, por supuesto, la ansiedad. En fin, aquí estamos. Los seres humanos estamos siempre divididos entre el altruismo y el egoísmo. Es normal. Lloramos las muertes del COVID, las lamentamos, pero dejemos de soñar con la omnipotencia y la felicidad constante. La finitud
el fracaso, son los obstáculos que hacen parte de nuestra condición humana. Hasta que no aceptemos la muerte, estaremos en pánico en cada epidemia, en cada situación. La incertidumbre siempre ha sido nuestro destino. Esta epidemia, sus efectos, la duración, la incertidumbre sobre una eventual cura, no ha cambiado nuestra condición. La pregunta es, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar en nombre de la salud, de esta incertidumbre? Lo que preocupa, lo que realmente me preocupa hoy como madre de mis hijos jóvenes, de otros niños, es el destino de ellos. Con esta recesión, con lo que implica del COVID, de una recesión económica, de un encierro, de un aislamiento impuesto, serán los niños, nuestros jóvenes, los que pagarán el precio más alto. Me pregunto, pues, si debemos acaso recordar que vamos a morir, dejar de aseptizar nuestra existencia y abrazar la muerte, dejar de lado nuestra permanente omnipotencia. Me pregunto también si, además de una crisis sanitaria, estamos hoy observando la importancia de humanizarnos. ¿Puede pensarse el espacio analítico con un criterio de curación humanizante, subjetivante, tolerar la mortalidad, la finitud, la imperfección? El miedo a la muerte nos está matando con todo el aislamiento observable. ¿Será posible que tenemos que pensar que el temor a vivir, a estar vivo, a sentirse vivo, con resonancias afectivas intensas por el otro, como semejante, sea la causa también de estos confinamientos psíquicos? ¿Será que nos protegemos más de la vida que de la muerte? Todas estas interrogantes surgieron a raíz de esta reflexión. Les agradezco a todos ustedes por compartir este tema desde mi perspectiva parcial y limitada. Les agradezco también por recibir en este espacio de verano las preguntas, todas ellas que esperan ser pensadas desde varios ángulos para encontrar sus propias respuestas. Por supuesto, agradezco a la APM por permitirme este espacio, a Camille y a Ruth y a todos los miembros de este fabuloso equipo. Gracias. Muchas gracias, Isabel, por tu interesante trabajo. Y ahora dejamos el espacio a Natalia, la última de nuestras ponentes del día de hoy. Su trabajo también es sobre los niños frente a la muerte, ahora desde la perspectiva psicoanalítica. Natalia Pérez Montero es egresada de la maestría en psicoterapia psicoanalítica de niños y adolescentes de parte de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Bienvenida, Natalia, y adelante. Muchas gracias, Camille. Bueno, sí, yo sigo con el tema de los niños frente a la muerte y nada más de una perspectiva psicoanalítica. Entonces, bueno. Ya estoy compartiendo pantalla, perdón. Ok, creo que ya, ¿no? Ok. Bueno, los niños frente a la muerte. La angustia. Freud abordó el tema de la angustia constantemente a lo largo de su obra, empezando en 1894, en donde para él era resultado de la frustración sexual o la acumulación de tensión sexual. Posteriormente, en 1905, la muestra como resultado de la represión. También define angustia neurótica como aquella que siente el niño ante la pérdida del objeto, es decir, pérdida de la madre al no haber satisfacción. 4 años después, Freud concluye que la angustia no es una energía libidinal, sino ya la ve como afecto. En 1916 la define como una señal de peligro que prepara al sujeto para la huida, viéndolo desde una perspectiva más neurológica, remitiendo a sus orígenes. 9 años más tarde invierte su postura sobre el vínculo que tienen la angustia y la represión,
al decir que la primera provoca la segunda, lo contrario de lo que pensaba al principio. En este mismo año, Freud, al hablar sobre el aparato psíquico, instaló el yo como sede de la angustia y la dividió en tres. La angustia real ante un peligro externo, la neurótica en el ello y la de conciencia moral en el superyo. Asimismo, el padre del psicoanálisis expone dos orígenes de la angustia, los cuales son la vivencia traumática del nacimiento y la señal que amenaza su repetición. También distingue 6 tipos diferentes en el orden en que van aconteciendo. Primero es la angustia de nacimiento, después la angustia por pérdida del objeto, seguida por la angustia de castración, posteriormente la angustia de pérdida de amor del objeto, luego viene la angustia ante el superyo y por último la angustia de muerte. La ansiedad de la muerte con este COVID-19, bueno, de acuerdo a Slavoj Zizek, en el 2020 en un compilado que se llama Caldo de Wuhan, dijo: la propagación continua de la epidemia del coronavirus también ha desencadenado grandes epidemias de virus ideológicos que estaban latentes en nuestras sociedades, que generan ansiedad. Noticias falsas, teorías de conspiración paranoicas, explosiones de racismo. Todo esto, ¿cómo afecta el desarrollo de los niños? ¿Qué ideas, valores y conductas estamos transmitiendo? Podemos decir de manera positiva que la pulsión de muerte nos puede motivar a ir más lejos, nos puede dar el impulso necesario para salir de nuestra área de confort, lo cual puede tener repercusiones tanto positivas como negativas dependiendo del grado de riesgo y beneficio. El significado y la percepción que se tiene sobre la muerte. En una conversación entre el escritor Viereck y Freud, al ser cuestionado sobre el tema de cuestión, sobre la muerte, Freud respondió de la siguiente manera: la muerte es la compañera del amor. Ellos juntos rigen el mundo. Esto es lo que dice mi libro Más allá del principio del placer. En el comienzo del psicoanálisis se suponía que el amor tenía toda la importancia. Ahora sabemos que la muerte es igualmente relevante. Biológicamente, todo ser vivo, no importa cuán intensamente la vida arda dentro de él, ansía el nirvana, cesar con la fiebre llamada vida. El deseo puede ser encubierto por digresiones. No obstante, el objetivo último de la vida es la propia extinción. ¿Qué implicaciones tiene esto para la psique de un niño o un adolescente? ¿Cómo afectará su desarrollo, su habilidad para socializar? La otredad nos ayuda a construir nuestra identidad. Con la ansiedad de castración, el individuo adquiere conciencia de la incompletud del otro, de su cualidad de sujeto a la vez, aunque por sobre el sujeto físico. Esta incompletud del otro lleva por nombre la falta y hace referencia a la dialéctica que se da entre el sujeto físico y el mundo social imaginario. Se puede dar una especie de psicosis. ¿Estamos frente a una crisis de deshumanización? Posiblemente, pero podemos decir que el espacio analítico puede ofrecer una solución humanizante. El niño no tiene una comprensión intelectual de lo que es la muerte. Puede ser que nadie la tenga, pero sufre emocionalmente por la separación. Antes de los 6 años, el niño tiene una visión bastante rudimentaria de la muerte. Él lo percibe como un evento impuesto externamente. Lo describe como un largo sueño, un largo viaje, otra forma de vida. La muerte es un fenómeno temporal para los niños pequeños. La noción de irreversibilidad y de universalidad a menudo no se adquiere. El uso de la imaginación está muy presente y los niños pequeños juegan naturalmente con la muerte. ¡Pau! Estás muerto. Y el vaquero que acaba de recibir un disparo se levanta después de unos minutos, al igual que la princesa que acaba de ingerir una sopa envenenada, resucitada con el beso del príncipe azul. Es para fingir, no es real, es por falso. Haces a los falsos muertos reales, parece que moriste. En el mundo psíquico de un niño muy joven está en plena evolución y dominado por la omnipotencia del pensamiento mágico. Se cree solo en el mundo responsable de todo lo que puede suceder a su alrededor y cree firmemente que sus palabras son suficientes para provocar los eventos. Alrededor de los 6 años, el niño comienza a darse cuenta de que la muerte puede tocarlos y afectar a sus seres queridos y gradualmente
adquiere la noción de que la muerte es universal e irreversible. Se entiende como un principio general de evolución que tiene lugar de acuerdo con ciertas reglas del cese de las funciones biológicas. Pero la confusión entre la muerte y una persona muerta aún existe. La muerte es cuando respiras más, dicen a los 8 años. Es cuando el corazón se detiene, a los 9. Es como plantas y animales. Los hombres mueren una vez que han vivido y luego hay otros que nacen. Es normal que muramos, es naturaleza, porque es una vida en la que todos mueren jóvenes o viejos. Incluso hay bebés que mueren, pero eso no es normal. La muerte nos toma por enfermedad o por vejez, pero a veces se nos da cuando nos matan, como en guerras y torres que nos han sido destruidas y que han matado a miles de personas. Las preguntas son más frecuentes a esta edad porque el niño busca comprender el mundo que lo rodea y busca información. ¿Cómo se transforma el cuerpo para convertirse en un esqueleto? ¿Cómo podemos estar seguros de que el corazón está bien detenido? ¿Por qué deja de latir el corazón? ¿Qué pasa después de morir? Alrededor de los 10 años, los niños generalmente entienden que la muerte es irreversible y universal, y no tiene nada que ver con lo que cuentan los cuentos de hadas y los dibujos animados. Los mecanismos de defensa son más efectivos y si la ansiedad permanece presente, el niño ya no se siente abrumado por la ansiedad de la pérdida. Sus habilidades cognitivas en evolución le permiten aprender a lidiar con la realidad, pero si ya no se siente directamente responsable, puede interpretar el silencio de los adultos como una falta de confianza en él, incluso un rechazo. Para concluir, me gustaría sugerir una película que nos transmite este abrazo de aceptación a la muerte, siendo para niños. Coco muestra una tradición mexicana en la que no solo aceptamos la muerte, también la celebramos. Me parece una propuesta viable para los padres que tengan la valentía de abordar este tema tabú con sus hijos. La cura puede estar en la palabra. Muchas gracias. Ahí ya, dejo de compartir. Gracias. Listo, muchas gracias Natalia y muchas gracias a las 4 por sus interesantes trabajos. Afortunadamente tenemos todavía bastantes minutos para poder compartir y para poder revisar algunas preguntas y tener alguna aportación más de nuestras ponentes. Los comentarios tienen acceso a ellos a todos ustedes, pero de todas maneras me gustaría revisar algunos porque hay muchos de felicitaciones. Felicidades, Karen. Los trabajos son muy interesantes. Nos comentan que hay algunos cuentos interesantes sobre la muerte, cómo estos temas despiertan muchas reflexiones, ¿verdad? Isabel, muy clara y filosóficamente genial tu presentación, gracias. Interesantísima reflexión sobre la muerte, muchas gracias. Ahí están todos los comentarios para que los puedan leer, pero pues gracias por ponerlos, ¿no? Vamos a empezar por 2 preguntas que hace Ingrid Zamudio. La primera dice, en el marco de la pandemia, ¿cuáles consideran que pueden ser las consecuencias psíquicas a largo plazo en los niños quienes quedan atrapados entre las ansiedades regresivas de sus padres y las propias? Y ella misma dice, interesante reflexión, estamos sacrificando al otro. Cuando pase la emergencia, ¿cómo pasar de el otro me contagia a el otro me enferma, a el otro me cura, el otro también me sostiene? ¿A quién le gustaría comenzar comentando un poco sobre esta pregunta? Gracias, Camille. Respondiendo a la pregunta, ¿cuáles son las consecuencias que tendrán esta anulación de la otredad, el otro, cómo nos afecta? Es difícil la respuesta. Creo que en los niños depende mucho de qué situación psíquica les pesca este COVID a los padres. Evidentemente nosotros somos el vehículo que transmite la ansiedad que también la puede mitigar. Por lo tanto, creo que es importante, mi reflexión iba en relación a la muerte,
en el sentido en que hemos vivido una sociedad altamente práctica, productiva, y la muerte no es un tema que acomode a esta sociedad, por lo tanto la hemos puesto de lado, y cuando hablamos de ella, hablamos Isabel, de una forma muy importante, entonces es muy difícil dar una... Perdón, adelante. ¿te estás escuchando con mucho eco? O no sé si soy solo yo o todos la escuchan con mucho eco, a lo mejor si te acercas un poco más, porque antes te escuchábamos perfectamente. ¿Así me escuchan mejor? Así está perfecto. Ok, lo siento. Pues les decía que depende mucho del estado psicológico, filosófico en el que los padres aborden este tema, puesto que somos nosotros quienes vivimos también la ansiedad y quienes podemos mitigarla directamente con los niños en nuestro hogar. Entonces, depende también, por eso mi cuestionamiento es si esta sociedad debe dejar de taparse los ojos frente a la muerte y empezar a abrazarla un poco con más fuerza, para que en este abrazo mórbido recuperemos nuestro amor por la vida y un entendimiento de nuestra caducidad. Somos seres caducos, tenemos como destino inevitable la muerte. Entonces, creo que depende mucho de cómo los padres estemos un día abordando ese tema. Muy bien. Gracias, Isabel. Alice, Karen o Natalia, que quieran comentar a la pregunta. Pues estaba viendo aquí que están preguntando de consecuencias psíquicas a largo plazo en los niños y que ven muchos niños que no se quieren separar de sus madres, que están pegados a ellas todo el tiempo. Y pues sí, creo que la pandemia va a traer mucho de estos conflictos, ¿no? Cuando los niños regresen a la escuela, cuando tengan que salir de sus casas, nosotros mismos, ¿no? Tratar de volver a salir, a veces puede ser un poquito como de miedo, de mucha ansiedad, y sí los niños van a tener que enfrentar de nuevo como este proceso de separación, que va a ser como reeditar lo que vivieron en la infancia. Y bueno, la angustia, la verdad es que siempre ha estado, siempre va a estar, ¿no? Con la pandemia o no, pero sí en la pandemia se está tocando con la angustia de una forma muy constante, de una forma muy intensa, y los niños lo están viviendo como a través de sus padres. Y bueno, esta pregunta que dicen también de cómo se vive el Edipo, si hay mayor angustia de castración, yo creo que siempre depende del caso, pero creo que sí hay casos en los que los niños pues han estado muy, como muy encima a sus papás de ellos, ¿no? Como tienes que conectarte a la escuela, tienen que hacer sus tareas por Zoom, tienen que hacer muchas cosas. Las mamás, algunas necesitan de mucha estructura con el tiempo, con las rutinas, como para ellas poder funcionar, y transmiten esta angustia a los niños, que los tienen como muy agarrados, como que con poca libertad, con poco espacio físico y psíquico, que pues se traduce como en esta angustia de castración constante. Sí, gracias, Alice. Aquí tenemos otra pregunta de Ruth, que va dirigida directamente a Karen y sin embargo, quien quiera aportar. Pero Ruth dice, ¿y si la madre presenta síntomas de angustia patológica, cómo será esa relación madre-bebé? ¿Qué nos podrías comentar, Karen? Bueno, como lo mencioné en mi trabajo, existe una gran variable sobre cómo la madre puede tener una relación con su hijo y cómo se va a relacionar con desde pequeños. Si existe una mamá que tiene una angustia tan patológica, supongamos que no está tratada, entonces existirían muchas posibilidades para cómo el bebé va a crecer. Sin embargo, Winnicott propone una muy interesante, que él dice que si la madre, más bien dice, la familia se tiene que adaptar al nuevo bebé, el bebé no se tiene que adaptar a la familia. Entonces, si tienes a una mamá que está muy enferma, la mamá no se está pudiendo adaptar al bebé y hacia esta relación. Entonces, ¿qué va a hacer el bebé? El bebé va a desarrollar un falso self que le va a permitir adaptarse a la mamá, a la relación con esta mamá en especial, y va a funcionar conforme a la necesidad específica de esta mamá en lugar de a la necesidad específica de este bebé. Muy bien, muchas gracias, Karen.
Varias personas preguntan sobre dónde pueden consultar los trabajos posteriormente. Ahora que cerremos la mesa nos van a decir dónde será posible poder consultarlos. Pero de momento tenemos otra pregunta de Josué Aguirre. Dice, he visto niños entre 6 y 7 años en crisis por confrontar la posibilidad de muerte. ¿Sería buena idea ya hablarles de la muerte? ¿La muerte lejana podría ser una opción? Bueno, me parece que esta es una pregunta muy interesante, justamente conociendo lo que desde el psicoanálisis, el peso que le damos en psicoanálisis a la palabra, ¿no? ¿Quién quisiera comentar un poco sobre esto? Natalia. Muchas gracias, Camil. Pues yo justo creo que la palabra es muy importante y por lo tanto decir las cosas que están pasando siempre por su nombre completo, aunque el niño sea chiquito, entre más rápido se vaya acostumbrando al lenguaje, a nombrar las cosas por lo que son, menos confusiones va a tener. Y aunque claro, le va a costar trabajo entender la muerte, va a ser más positivo que estarle haciendo como, no, se fue al cielo, o inventando cosas que realmente no sabemos, ¿no? Lo único seguro es que dejamos de existir como humanos. Entonces, yo creo que transmitirles un niño es importante, aunque tengan 6 años. Gracias. Gracias, Natalia. Aquí la siguiente pregunta que tengo, que es de Patricia Torres, me parece que viene en relación a lo que nos estaba comentando Alice, sobre cómo todas estas situaciones que se están presentando en la actualidad con los niños y cómo abordarlas. Patricia dice, trabajo en una primaria y los niños tienen la ilusión que el primer día de clase será como una fiesta, donde ellos podrán jugar y abrazar a sus compañeros. Están conscientes de que tendrán que seguir las medidas de salud que se han propuesto. Pero ¿cómo podrán seguirlas si en casa no lo hacen por estar aislados? Bueno, creo que eso también depende como de cada caso, ¿no? Hay niños que sí están saliendo, hay niños que no están saliendo, la mayoría no. Creo que cuando regresen a la primaria sí va a ser muy importante explicarles a los niños otra vez como haciendo este enfoque en el uso de la palabra, que psicoanálisis pues lo tiene mucho de sustento, ¿no? Que a los niños se les hable realmente de lo que está pasando y de cómo van a hacer las cosas, ¿no? Explicarles a los niños exactamente que pues así como ahorita no podemos abrazar a otros niños ni verlos, ni ir a jugar a sus casas, pues no, o sea, cuando regresen a la escuela van a haber ciertas medidas que van a cambiar, ¿no? Como por ejemplo el uso de tapabocas, pues lo van a exigir en las escuelas, estarles tomando la temperatura, estar usando el gel antibacterial. Creo que todo eso va muy de acuerdo con la realidad y a veces la realidad es la que anticipa un poco al yo para que no se angustie de más, ¿no? Y sí, los niños tienen esta ilusión a veces de las cosas maravillosas, de poder regresar y todo, pero creo que eso también es una medida defensiva sana hasta cierto punto, obviamente, porque no podemos estar todo el tiempo pensando en lo malo y en lo angustioso, ¿no? Los niños necesitan de esta ilusión, como Winnicott, que hablaba de esa ilusión entre la madre y el bebé, de este espacio transicional. Estas fantasías son muy ricas para los niños, necesarias para su salud mental. Muy bien, muchas gracias, Alice. Y me parece que el siguiente comentario, pregunta de Diana Rivera, se liga a esto hablando de la omnipotencia, del contacto con la realidad, del manejo de las verdades, como algunas veces se manejan ciertas informaciones, tanto por manejar las ansiedades de los padres como por una ilusión de no transmitirle estas ansiedades a los hijos. Y el comentario de Diana es el siguiente. Me parece súper interesante lo que propone Isabel. Les cuento que yo me he topado con padres en cuarentena o no cumpliéndola al 100 que le dicen a los niños no se contagian. Esta idea de tal vez ilusión, fantasía. Entre la negación y la omnipotencia me he topado con niños que no han logrado entender lo que está sucediendo. Aún, por supuesto, los padres con la intención de proteger del miedo. El tema será cómo manejaremos a estos niños que se topen de frente a las restricciones y ausencia de pronto sin ser avisados.
Me parece que esto se liga con lo que dice Alice de ver estas nuevas realidades y sin embargo lo interesante es qué haremos con estos niños que se toparán con estas dificultades de los padres para manejar cierta información basándose en la omnipotencia. ¿A quién le gustaría comentar? Bueno, me parece que, si me permiten, el tema hay que abordarlo hay que abordarlo desde varios ángulos. Tenemos que cuestionarnos qué estamos suspendiendo, qué elementos importantes de nuestra cohabitación como individuos estamos poniendo entre paréntesis. Y hay que preguntarse esto ahora, antes de la reincorporación a la escuela. Es verdad que hay que hablar a los niños con una palabra justa, con una palabra cierta, también con un reconocimiento de nuestra ignorancia. No sabemos lo que es la muerte. La filosofía lo ha reflexionado este tema desde hace muchos años, desde muchos ángulos, desde muchas filosofías, y sin embargo no tenemos respuesta. Entonces, declararnos ignorantes creo que es parte de encontrar nuestra vulnerabilidad de manera a poder también generar esa falla, ese quiebre en los otros que son importantes para la existencia. Creo que las instituciones que cuidan de la salud mental deben también manifestarse ante las instituciones estatales y preguntarnos en qué medida estas nuevas normas de cohabitación van a afectar a los niños y qué podemos hacer para mitigarlas. No hay respuesta por ahora, es muy difícil. Para todos esto es una situación desconocida, sin embargo que nos lleva a cuestionarnos de diferentes modos. Entonces, me es muy difícil dar una respuesta. Creo que hay que adaptarse al niño, a su edad, a su crecimiento emocional, a su capacidad de entendimiento, y cada uno desde el lugar donde se encuentra espiritualmente, filosóficamente, debemos dirigirnos a ellos con la verdad. Creo que es más fácil manejar una situación cuando tenemos conocimiento de ella y cuando podemos relacionarlas con nuestra propia realidad. La realidad del COVID es muy diversa en cada uno de nosotros. No la estamos enfrentando en las mismas condiciones. De hecho, el COVID ha puesto en evidencia estas grandes brechas sociales, emocionales, que tienen las sociedades, todas ellas, en Europa, en México, en el primer mundo, en el tercer mundo, en Asia. Estas brechas se han hecho muy evidentes, entonces creo que el tema nos lleva a una reflexión muy profunda. Sí, y a no tener una respuesta, lo siento, no la puedo dar. Sí, estoy de acuerdo contigo. Muchas veces lo que tenemos desde el psicoanálisis y también desde la filosofía son más preguntas que respuestas, ¿verdad? Y el proceso de cuestionarnos y el proceso de analizar es el que nos lleva por cierto camino. Y aquí tengo otra pregunta de Omar H.E. Dice, ¿cómo se ve afectada la percepción de los niños sobre la muerte al estar expuestos a las notas rojas o el periodismo amarillista que encontramos en nuestro día a día? ¿A quién le gustaría comentar un poco sobre esto? Sería, aquí está diciendo la percepción de la muerte y a lo mejor yo podría jalar un poco la pregunta al tema de la mesa, las ansiedades, ¿no? Lo que representa la muerte, pero en relación a la ansiedad ante situaciones de la realidad externa, como aquí está poniendo el ejemplo de las notas rojas o el periodismo amarillista. Pues creo que sí, al igual que los adultos que leen noticias y tienen acceso a información que a veces no es real, pues creo que de la misma forma les afecta a los adultos con muchísima angustia, lo viven con mentira, le desata fantasías persecutorias
Y creo que para los niños que ya son de esta edad, como que ya leen y ya más o menos entienden la situación en la que están viviendo, pues sí, ¿no? También se pueden ver inmersos en angustias persecutorias, incluso de cosas que no son reales. Aquí lo importante pues sería pues seguir hablando pues con esta verdad, encontrando la verdad que a veces ni siquiera la tenemos, ¿no? Nadie sabe cuándo termina esto, nadie sabe qué va a pasar, cómo va a ser el regreso, cuál va a ser la nueva normalidad, y la incertidumbre trae mucha angustia también, ¿no? Entonces, sí será cuestión de mantener con los niños un vínculo y una comunicación de mucha contención. Creo que eso es lo que más podría ayudarles. El vínculo, la contención, la cercanía emocional. Muchas veces le apostamos a estos elementos, ¿verdad? Bueno, ahora tenemos otra pregunta. Liz Quesada nos habla sobre la intensidad del Edipo, las regresiones, el manejo profiláctico en casa. Y pregunta cómo modificará la técnica psicoanalítica la humanización mencionada para la contención de las ansiedades tan avasalladoras, de muerte, de separación, etcétera. ¿Qué es lo que aporta el psicoanálisis? Bueno, a mí me gustaría contestar esta pregunta. Creo que es muy importante considerar que efectivamente a raíz de todo lo que está sucediendo, las noticias, que los niños pueden llegar a estar confundidos entre lo que está pasando afuera o adentro. No sé si los llevan a un paseo en el coche y ven a toda la gente afuera sin cubrebocas, pero ellos tienen que estar adentro. Entonces se empiezan a confundir, empieza a subir esta ansiedad de por qué tal vez ellos sí y yo no, por qué no puedo ir a la escuela, qué pasaría si, no sé, por ejemplo, si un niño está en un proceso terapéutico y un niño no está en un proceso terapéutico. Creo que el niño que está en un proceso terapéutico tiene una posibilidad, tiene un espacio propio para trabajar justamente con este tema. Yo, no sé, me atrevería a pensar que no es que en este momento los niños sean más ansiosos que antes, sino que en este momento ponemos atención, estamos más cerca, hay una relación mucho más real con el niño, que si el niño se va a la escuela y regresa, va a su clase y regresa, sino que en este momento estamos en casa todos estamos observando qué es lo que pasa, y entonces, claro que el niño va a tener síntomas que se despiertan a través de la pandemia, a través de el no salir, de quedarse en casa, así como nos pasa a los adultos, pero, o sea, la recomendación sería como llevar a este niño a que comience tal vez o a que continúe en un proceso terapéutico en el cual la técnica realmente no cambia, no hay nada, otra cosa que lo que sabemos que podemos hacer con ellos, porque es a través del mismo juego, a través de los mismos dibujos, a través de canciones, de películas, de la palabra, como menciona Natalia, es lo que propicia que los niños puedan contenerse un poco más, y tampoco dejando al lado a los padres y hacer un trabajo con ellos también. Gracias. Muchas gracias, Karen, muy claro. Tenemos muchos comentarios y muchas preguntas y siguen llegando más. Me parece que vamos a leer un par más para después hacer un cierre y comentarles algunas otras cosas. Y tengo uno de Neria Rico, que me parece muy interesante porque dice, pudiera ser nuestro mejor escenario, el que los niños se muestren apegados a sus padres, ya que muchos de ellos se encuentran frente a la tele o juegos de video y que generan una incapacidad para conectar con el otro. Son las distintas caras de la situación. Nuevamente insisto en esta idea de estamos hablando de la pandemia, estamos hablando de las ansiedades en general. En los dos primeros trabajos hablamos de las ansiedades y cómo distintos escenarios familiares nos presentan situaciones que pueden dejar consecuencias en los niños totalmente diferentes, ¿verdad? Niños en este momento muy apegados a sus padres o niños librados a otros cuidadores, en ocasiones cuidadores electrónicos como la televisión o los juegos de video. ¿A quién le gustaría comentar sobre esto? Pues yo creo que sí tiene mucho que ver con... Es Natalia, perdón.
Adelante, Alice. Yo creo que sí tiene mucho que ver con el vínculo que había antes de la pandemia, el vínculo de la mamá y el niño, o los niños, los cuidados que se le daban a estos niños, la atención que se le daba a estos niños. Sí tiene mucho que ver el tipo de vínculo que se está viviendo, como que ahora que todos están en casa, pues ya no son problemas con los amiguitos o con la escuela, ya son directamente con el padre o la madre, son directamente con el objeto. Y bueno, creo que sí, o sea, una de las maneras de escapar y de escapar de la ansiedad y de la ansiedad de castración, de que estén encima de uno, muchas veces ha sido la tele o los videojuegos, pero creo que de nuevo esto es algo que hay que hablarlo y que hay que decirlo como padres a los terapeutas para tratar de recomponer un poquito este vínculo y no solamente que sea la pandemia como, chin, pasó esto y esta situación hace que estén en la tele, sino como tratar de acercar a los niños al vínculo y tratar de sacar algo nuevo de esto. Gracias, Alice. Natalia, ¿querías comentar algo? Sí, nada, rapidísimo. Bueno, también puede ser un problema el vínculo, porque hay muchos momentos en el que el niño tiene que separarse de sus padres, ¿no? Para eso ayuda mucho el colegio, para socializar, hacer amigos, tener nuevos ídolos. Y ahorita que es todo el encierro en casa, entiendo que puede haber mucha angustia de separación, ¿no? De que ya no se van a querer separar de sus papás. Entonces creo que sí es importante mantener varias actividades y intentar seguir la socialización y el otro, ¿no? Que no como decía Isabel, que nos dé miedo la máscara y decir que estará pasando abajo de la máscara, sino poder saber que seguimos siendo nosotros. Gracias. Muy bien, gracias, Natalia. Bueno, voy a leer un último comentario, pregunta de Úrsula Castillo, quien comienza felicitando por las 4 ponencias, y dice: he escuchado mucho de padres que se preocupan por la presentación de enuresis y encopresis. La tolerancia es menor e incurren en molestarse con ellos. ¿De qué manera se puede ayudar tanto al niño como a los padres a abordar este tema, entendiendo que es una manifestación de angustia? Esta pregunta me parece muy interesante porque en ella se observa la correlación entre las angustias infantiles que despiertan o que se confrontan angustias también de los padres, ¿verdad? Cómo siendo un padre angustiado podemos contener la angustia del niño. ¿A quién le gustaría comentar un poco sobre esto? Pues en mi experiencia clínica con trastornos de enuresis y encopresis, la patología, ya esta formación de síntomas que pasa por esta movilización de angustia, tiene mucho que ver, de nuevo, con el vínculo con el objeto, con fantasías de fecalizar a la madre, de fecalizar al objeto, o de fantasías kleinianas como quemar a la madre, ¿no? Entonces, aquí se tiene que hacer ya un tratamiento con estos niños y con estos padres, y pues sí, esto que dicen de que se molestan con ellos y de que los regañan, desafortunadamente a veces no es la forma de abordarlo y empeora como un círculo vicioso el hecho de hacer enojar al niño, entonces el niño se quiere hacer del baño para molestar, entonces se vuelve como algo repetitivo, como algo compulsivo. Muy bien. Isabel. Bueno, creo que tenemos que ser muy cautelosos en el tema del miedo en los niños. Todos los niños sienten miedo en un momento u otro y experimentan este miedo con más o menos intensidad, dependiendo obviamente de la etapa de desarrollo y de la personalidad y las circunstancias en que se encuentran. Los niños pequeños tienen más dificultad para comprender su propio miedo o la preocupación que sienten, y es por eso que reaccionan a través del cuerpo, en el soma, o a través de gestos como hacer del baño, y tienen una reacción a veces desmedida. Me parece que como adulto de lo que se trata es de comprender los sentimientos y darle lugar a expresarlos. Si el niño puede expresar sus temores, sus preocupaciones, le será más fácil poder superarlos. Por otro lado, creo que hay que evitar
error en el que podemos caer todos, y es que es el querer minimizar la gravedad de la situación y decir, no, no pasa nada, aquí todo está bien, o los niños no se contagian, que son fantasías, un poco de negación. Creo que lo importante aquí es tranquilizarlos, porque si uno no es claro, el niño tendrá la sensación de que se le están ocultando cosas, y eso le causará probablemente mucho más ansiedad. O al revés, un padre que ya está ansioso dará una imagen aún más ansiosa de la situación. No hagas esto, el virus está en todos lugares, lávate, en fin. Entonces, al querer advertirle al niño, correrá el sentimiento de abrumarlo aún más con su propia ansiedad. Entonces, es un tema que hay que reflexionarlo, y creo que tenemos que evaluar la edad de los niños, la situación familiar de cada uno. Hoy muchos se van a encontrar en el desempleo, muchos adultos, y con toda la tensión que va a generar esto, es muy probable que esta se vuelque también sobre los niños y sobre otros miembros de la familia más vulnerables. Entonces es importante que a través de los medios, a través de ustedes, se haga conciencia de que estas dificultades las podemos manejar individualmente, y creo que lo esencial, lo importante que nos da el psicoanálisis es la palabra. Poder apalabrar lo que uno siente, poder apalabrar su propio miedo, su propia ignorancia, poder apalabrar y darle espacio a las palabras de los niños, creo que es el primer paso, el paso inicial de un rescate nuestro en esta situación. Muchas gracias, Isabel. Me da mucho gusto ver que siguen llegando comentarios, felicitaciones, preguntas. Lamentablemente tenemos el tiempo sobre nosotros, pero ahí quedan para tenerlas, para seguir pensando y seguir reflexionando sobre estos temas. Muchas gracias a todos por su participación y por su presencia. Y ahora paso la palabra a Salvador Cisneros, quien quiere comentarnos algunas cosas. Muchas gracias, doctora Camille Caceró. Buenos días a todos. Muchas gracias a los 200 participantes que estuvieron con nosotros para escuchar y discutir las reflexiones de las terapeutas egresadas de la maestría en psicoterapia de niños y adolescentes. Los invitamos a las siguientes actividades del verano académico de las jornadas del Centro de Estudios de Posgrado, que se están mostrando ahora mismo en su pantalla. Por favor, sigan con nosotros participando en todas las actividades científicas, y muchas gracias por estar con nosotros, Camille. Muy bien, pues entonces a seguir disfrutando de nuestro día, y nos vemos en la siguiente actividad. ¿Grabaste?